Y tras esos consejos importantes, tenemos hoy entrevistas en las que queremos compartir con usted un poco sobre el tema económico del país. Agradecemos la presencia de Sergio Cusicanqui, viceministro de Tesoro y Crédito Público, que hoy nos va a explicar un poco sobre el lanzamiento del programa fiscal financiero. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días, bienvenido. Buen día, Héctor, y a través tuyo saludar a toda la audiencia del canal. Feliz de estar aquí en el canal, ¿no? Bueno, gracias. Quisiéramos que nos explique un poco sobre este lanzamiento, sobre el programa como tal para este 2019. Bueno, el día de ayer el presidente del Banco Central, conjuntamente con el ministro de Economía, Luis Arce, han suscrito lo que ya es hecho costumbre, digamos, es los últimos, desde el año 2006, que es el programa fiscal financiero. ¿Qué es el programa fiscal financiero? Es un acuerdo en el cual el Banco Central y el Ministerio de Economía establecen los objetivos de las principales variables macroeconómicas, es decir, proyectan los resultados que se van a tener durante la gestión 2019 y se establece y se convierte en la ruta crítica, por llamarlo de alguna manera, que se va a tener durante todo el año. Es así que el día de ayer se ha firmado este documento, este programa fiscal financiero, que tiene como principal objetivo garantizar lo que es el crecimiento económico, garantizar lo que es la estabilidad económica en beneficio de toda la población boliviana y establece como principales indicadores, por ejemplo, un crecimiento económico del 4.5% para la gestión 2019. Muy bien, antes yo quiero hacer un paréntesis en lo que usted me va contando, antes de tocar el tema del Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de estabilidad económica, hay definitivamente un déficit muy grande, no solamente en Latinoamérica, sino en varios otros continentes. Europa, Estados Unidos, Argentina, Brasil, que es lo que está más cerca, han presentado números rojos y eso se ha visto a través de diferentes notas informativas. ¿Cómo Bolivia puede combatir el tema de la crisis económica y mantenerse, tener esa estabilidad que usted acaba de mencionar? Bueno, ahí es importante ir un poquito atrás en el tiempo, ¿no? Antes del 2006 lo que teníamos era una economía que estaba basada principalmente en lo que es el sector externo, es decir, las exportaciones de las famosas materias primas. Pero a partir del año 2006 nosotros implementamos lo que es el nuevo modelo económico, que es el modelo económico social comunitario productivo, que introduce, además de ese motor de la demanda externa, introduce lo que es la demanda interna, y tenemos ya en la economía dos motores de crecimiento. Esos dos motores de crecimiento nos han permitido y nos permiten tener un crecimiento económico desde la gestión 2006, nos ha permitido también construir los famosos colchones financieros que nosotros llamamos durante los mejores momentos de la economía, precisamente para poder sobrellevar los momentos difíciles del contexto internacional. No te olvides, Héctor, que por ejemplo el año 2014 ha habido el inicio de un contexto internacional totalmente desfavorable para las economías y como tú mencionabas, las economías más cercanas como Brasil y Argentina se encuentran en momentos difíciles en términos de crecimiento económico. El año pasado Argentina, si la memoria no me falla, ha cerrado con un crecimiento negativo de 1.7% aproximadamente. Brasil tiene un crecimiento de apenas 1.3%. El promedio de América Latina está alrededor del 0.4%. Sin embargo, Bolivia mantiene ese crecimiento económico de más del 4% y este año proyectamos un crecimiento del 4.5%. Una de las principales explicaciones es la aplicación del modelo económico del nuevo modelo económico social comunitario productivo y además creemos nosotros es que de manera soberana nosotros definimos también las políticas económicas, ¿no? Y ahí claramente un factor fundamental es la inversión pública, ¿no? Que nos permite seguir creciendo también, ¿no? Ahora, para tener un Producto Interno Bruto que supere el 4,5%, tienen que existir políticas monetarias, políticas financieras, políticas económicas que abarquen todo esto. ¿Cuál es ese proyecto y cuáles son esas políticas y cómo se las va a implementar? Precisamente el programa fiscal financiero lo que establece es esa ruta crítica que te decía dentro de toda la política económica. Como tú mencionabas, tenemos lo que es la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, y es precisamente este programa fiscal financiero lo que ha establecido, lo que se ha suscrito el día de ayer, va a establecer los lineamientos, que básicamente tenemos como principales líneas de acción dentro de la política económica, es altos niveles de inversión pública, mantener un alto grado de liquidez dentro de la economía que le permita al sector financiero continuar con el crecimiento del crédito dentro del país. No te olvides que, por ejemplo, el crédito es un factor muy dinámico dentro de la economía boliviana. La cartera de créditos es muy dinámica, principalmente por el lado del sector productivo y los créditos de vivienda social. Entonces, todo está orientado a poder mantener ese dinamismo en la economía a través de estos factores, ¿no? Ahora ya lo que es muy interesante, y esto
Lo digo porque ha existido un pronunciamiento por parte de entidades internacionales que han destacado no solamente el crecimiento, sino también el tema de la estabilidad económica. Me llama mucho la atención saber si es que este modelo que se está aplicando lo van a tomar en cuenta algunos otros gobiernos. No sé si es que se les ha solicitado que se pueda brindar ese asesoramiento económico. Bueno, eso, como tú lo dices, organismos internacionales han venido reconociendo de manera continua, digamos, en los últimos años los resultados que ha presentado el modelo económico, ¿no? Claramente, poco a poco está adquiriendo mayor relevancia a nivel internacional y principalmente en el ámbito académico. No hay que olvidar que, por ejemplo, el actual ministro Luis Arce ha ido a muchas universidades a explicar lo que es el modelo, porque también hay que contextualizarlo, ¿no? Es un modelo hecho para la realidad concreta de Bolivia, ¿no? No lo encuentras en cualquier libro de texto o no está establecido como un modelo teórico simplemente, sino que considera las características particulares de la economía boliviana y está en ese proceso de difusión. Obviamente que es reconocido y se está poniendo de ejemplo en algunos países y seguramente a través del ministro o del propio presidente se reciben algunos requerimientos, ¿no? Hablemos del déficit fiscal. ¿Cuáles son más o menos las observaciones que se tienen con respecto a este tema y la proyección durante este año? ¿Podrá ser mayor, podrá ser menor? El déficit fiscal estamos proyectando que sea menor esta gestión 2019 y ahí es importante poder explicar a la población cómo se origina este déficit fiscal. El déficit fiscal está originado principalmente por lo que es la inversión pública. Entonces, eso tiene dos características, una que es temporal y la segunda característica es que esa inversión pública nos va a generar recursos. Temporal, ¿por qué? Porque un proyecto de inversión tiene un periodo de ejecución determinado, es decir, de unos 5 años, pongamos el ejemplo. Una vez que se termine ese proyecto, deja de tener ese peso sobre el déficit fiscal, entonces ya se empieza a corregir, por un lado, el desequilibrio en el sector fiscal. Pero por otro lado, una vez que se termina también el proyecto, hay que comenzar a recoger los frutos y los resultados de esa inversión pública. Entonces, ahí también va a haber el segundo aspecto que va a permitir ir corrigiendo, y ese es en el camino, y eso estaba totalmente planificado también en el Plan Nacional de Desarrollo, está dentro del modelo. Invertir para luego recoger los frutos y corregir los desequilibrios que se hayan podido generar, ¿no? ¿Cómo estamos en cifras en cuanto a las reservas internacionales a nivel Sudamérica? Ese es un factor muy importante, Héctor, ¿no? En términos de reservas internacionales y en el programa fiscal financiero lo hemos establecido, tenemos una variación negativa de alrededor de 1.200 millones de dólares programada para la gestión 2019. Hay gente que puede pensar que eso es perjudicial. Seguramente es lo que tratan de hacer creer a la población, ¿no? Pero ahí hay que aclarar dos temas, ¿no? Uno es que Bolivia sigue teniendo un nivel alto de reservas. Por ejemplo, si tú te fijas en este cuadrito, si podemos ver que es una especie de ranking, digamos, ponemos lo que son las reservas internacionales respecto a lo que es el Producto Interno Bruto y vemos cómo Bolivia mantiene el primer lugar junto con Perú en términos de reservas respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, esto es necesario poder transmitir a la población para dar tranquilidad. Mantenemos un nivel elevado de reservas internacionales respecto al producto y podemos garantizar de esta manera lo que es la estabilidad económica. Ahora bien, por el lado de los niveles, a nivel de la variación que se proyecta para la gestión 2019, Héctor, hay que explicar también a la población lo siguiente. Debido a estos altos niveles de inversión pública que están orientados principalmente al sector transportes, energía, minería o incluso el sector salud. Lo que sucede es que estos sectores, estas grandes inversiones, implican mucha importación de insumos y de equipos. Por ejemplo, para el sector de transportes, una buena parte de la inversión se orienta a lo que es la importación del asfalto para construir las carreteras. Para el sector de la energía también se importa mucho de lo que son equipos. Lamentablemente nosotros no hemos logrado desarrollar todavía los equipos o la posibilidad de fabricar los equipos. Por ejemplo, para una planta solar o para una planta eólica o una hidroeléctrica. Entonces hay que comprar del exterior los generadores
y eso es lo que presiona hacia la variación de las reservas internacionales. Entonces, de igual manera como en el sector fiscal te decía que eso es temporal, Sí. eso también por el lado del sector externo va a tener un carácter temporal y poco a poco va a tender a estabilizarse esa variabilidad, esa volatilidad en lo que son las reservas y a estabilizarse y a mantenerse en el tiempo, ¿no? Muy bien, perfecto. Dentro de todo lo que nos ha presentado, yo sé que muchas de las personas que nos están sintonizando están atentas a qué es lo que pasará con el tema del Producto Interno Bruto, porque, claro, dicen Producto Interno Bruto se supera el 4,5% y hay doble aguinaldo, que es lo que muchos estaban hablando para este 2019. Viceministro, le agradezco mucho por habernos acompañado. Muchas gracias, Héctor, y aprovechar antes de aclarar ese tema del doble aguinaldo, ¿no? Este 4,5% que se establece, Héctor, es para el periodo enero-diciembre del año 2019. Sin embargo, para activar el mecanismo del doble aguinaldo se toma otro periodo de tiempo de crecimiento económico, es de julio del año pasado a junio de este año. Entonces es una medida en términos de temporalidad diferente y hay que esperar los datos oficiales del INE para poder tener mayor certeza en cuanto a este mecanismo, ¿no? Atentos hasta mediados de este año, entonces. Viceministro, que le vaya muy bien una vez más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y un saludo a toda tu audiencia, ¿no? Bueno, y hablando de movimiento económico, vamos de inmediato juntos.